Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista. Hoy vamos a analizar los actos de la voluntad, o más bien los momentos de los actos humanos que son los actos morales. Les cuento que yo, al estudiar la suma teológica, estaba leyendo el tratado de los actos humanos y me sorprendió muchísimo un cuadrito que preparó el dominico que editó la Suma Teológica, que decía que clasificaba los actos de la voluntad unidos a los actos del entendimiento. ¿Por qué? Porque no solemos pensar con demasiado detalle qué es la voluntad. Generalmente decimos la voluntad es querer, o la voluntad es intención, o la voluntad es elección, pero todas esas definiciones terminan siendo un poquito ambiguas porque no analizan toda la voluntad. En cambio, Tomás tiene un análisis de todas esas cosas que son voluntad con momentos de ese acto humano, ¿sí? Entonces, vamos a intentar analizar los momentos de esta voluntad. Recordemos que Tomás distingue entre los actos del hombre y los actos humanos. Lo propio de los actos humanos, ¿qué es? Que se hacen por un fin. Los actos del hombre son aquellos actos que no hacemos por ningún fin en particular, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas y vamos a aprender muchas cosas al respecto en este trabajo que es muy pero muy bueno. Van a ver que el análisis de los momentos del acto humano que hace Tomás es muy minucioso. Yo no quiero que con este video invitarlos a ser cada vez más y más rigurosos, más exigentes y más escrupulosos respecto de la moral. Yo hice muchos videos de la moral y sé que puede parecer un poco exigente. ¿Qué quiero decir con este video? No es exigirles o invitarlos a esto, sino que ayudarlos a entender por qué Tomás habla de una ética teleológica y no de una ética autoteleológica a la manera de Wojtyła, Juan Pablo II. O sea, telos viene del latín que significa fin, ¿bien? Entonces, para Tomás los fines no se eligen, en cambio para Wojtyła los fines se eligen. Aunque estos, tanto Tomás y Wojtyła, hablan de los fines en sentidos distintos. Veamos, empecemos. Hay que empezar para aplicando algo bien básico que es la teoría del acto de la potencia en Aristóteles y Tomás. Recordemos que la antropología tomista, o sea, la teoría sobre el hombre y sobre las facultades o potencias que tiene el hombre, se basa en la teoría del acto de la potencia. Acto, que en latín es agere, y en griego es energeia, y potencia, que en latín es pati, o patos, y en griego es dynamis. Hay facultades o potencias que son activas y potencias que son pasivas. Las potencias pasivas necesitan un objeto que las mueva, que actúa como agente sobre ellas, que son pacientes, ¿sí? Como el repetitivo sensitivo necesita un objeto sensible o arduo que lo mueva. Y el perito intelectivo necesita un objeto racional que lo mueva, ¿sí? Y por ejemplo, potencias activas son el intelecto agente. En cambio, claro, el intelecto agente es activo, entonces no es movido por su objeto. Tiene un objeto, pero él es el que actualiza su objeto. Tiene en sí todo lo necesario para operar, como dice el doctor Martín Echavarría. La potencia pasiva opera o es movida, es decir, actualizada por su objeto. La potencia apetitiva es movida por el objeto que le presenta la potencia cognoscitiva. El apetito sensitivo lo mueve el objeto que le presenta la imaginación. Lo propio del apetito sensitivo es la pasión. Al apetito intelectivo, que es la voluntad, lo mueve el objeto que representa el intelecto posible. Tomás de Aquino da un montón de ejemplos concretos de operaciones de cómo la persona se relaciona con la realidad concreta, pero no siempre sus ejemplos se conocen con sus teorías. A ver, Immanuel Kant también, con lo que escribe la fundamentación de la metafísica de las costumbres, da muchísimos ejemplos concretos. Pero Kant, al dar ejemplos concretos, busca fundamentar
su norma, que es a priori y no a partir de la experiencia. Lo mismo pasa con Tomás. Tomás da un montón de ejemplos concretos, pero cuando pasamos a la voluntad, no hay una relación directa con la experiencia sensible, porque la voluntad toma el objeto universal y abstracto, ¿sí? Entonces, la voluntad recibe el objeto del entendimiento y opera, pero no, cuando llegamos a la voluntad, el momento de la experiencia sensible ya fue dejado a un lado, ¿no? Bien, vamos al intelecto de la voluntad. El intelecto, gente, tiene como objeto la verdad, o más precisamente, la especie expresa inteligible, es decir, el concepto universal. Todo el lenguaje que tiene el intelecto es formado por palabras universales. Esto ya lo había mencionado bien Platón. La idea de hombre universal no es igual al hombre en sí mismo. Y recordemos también que las ideas para los griegos, estamos hablando de ideas bien precisas, no de ideas relativas como hoy en día entendemos las ideas como algo que va y viene. Son ideas bien precisas y definidas de un modo sistemático y filosófico. Entonces, el intelecto, gente, tiene como objeto natural la verdad y tiene naturalmente la verdad y puede naturalmente comprenderla. Pero ¿por qué a veces no comprendemos la verdad? Por la herida del pecado original. Porque por esta herida el intelecto está destituido de su orden a la verdad. El intelecto posible, o también algunos lo llaman memoria, tiene como objeto la especie impresa que le imprime el intelecto a gente. Porque siempre que conocemos algo también después lo recordamos. Y bueno, un hábito del intelecto es la razón práctica. Que lo propio de la razón práctica es discernir qué es lo que se debe hacer, ¿sí? En base al intelecto, ¿sí? Y después tiene otra potencia que es la voluntad, que es un apetito intelectivo. ¿Por qué es apetito? Porque todo apetito tiende a un tipo de bien. Cada una de las potencias apetitivas que tenemos tiende a un bien y rechaza un mal de distintas características. Tiene como objeto el bien racional, el bien que representa el intelecto posible, principalmente el fin último y después los fines próximos. Y cada potencia y cada apetito tienen sus respectivas operaciones. Tomás es consciente, sin embargo, que aunque cada potencia tiene sus respectivas operaciones, estas operaciones no son solo de las potencias de cada potencia, sino de la persona en su totalidad, según cada uno de los hábitos del intelecto. ¿Por qué? Porque esto es una abstracción, un recorte. La voluntad y el intelecto actúan en un montón de situaciones distintas que se le pueden presentar. Eso depende de cada situación. ¿Y por qué la voluntad podría no tender al bien? Porque está herida por la maldad. No es necesaria una elección de libertad de elegir entre el bien y el mal. La voluntad del fin es natural y tiende naturalmente al bien, porque es uno de esos buenos. Y esto no le viene a Tomás solamente de Aristóteles ni de un mero intelectualismo ético, sino que también es teológico y creacionista, porque Dios nos creó buenos y para el bien. Naturalmente tenemos al bien, y si tenemos al mal es por la herida del pecado original, no porque hayamos sido creados malos, o sea, hayamos sido creados libres para elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, hay actos de voluntad que son referentes al fin, actos de la voluntad que son referentes a los medios, y actos de la voluntad que son referentes a la consecución del fin, que es lo último, ¿sí? Los actos referentes al fin se llaman en latín, son la intención, porque la intención es lo que tiene el fin, ¿sí? Es una de las partes del acto humano. Pero se llaman en latín voluntas ut natura. ¿Por qué? Porque la voluntad tiende al fin por naturaleza. Cada situación tiene su propio fin. Ya hablamos de fines últimos, fines próximos. Yo no soy libre de elegir el fin. El fin es dado por naturaleza. Yo tiendo al fin naturalmente. Nadie se pregunta si quiere ser feliz. Nadie se pregunta si quiere estar sano. Nadie se pregunta si quiere buscar la verdad. Todos lo hacen por naturaleza.
Y si no lo hacen, es por la herida del pecado original, pero no por una mera elección libre, porque fuimos creados buenos y para el bien, y tenemos al bien como fin naturalmente. ¿Y cuál es ese fin último? Ya lo vamos a definir, porque hay fin último y fines próximos. Primero hay una simple aprehensión del fin. Aprehensión significa como captar el fin. Cada actividad humana tiene su fin específico. La razón práctica nos dice qué hacer, si debemos hacer o no hacer algo, y si debemos hacer una cosa o la otra. O sea, si debemos tender o no tender, si debo hacer o no hacer el fin, y si el fin es uno u otro, ¿no? Pensemos en los fines. Primero, bien honesto. Bien honesto es un término que usa Aristóteles que viene del griego kalokratia. Y solo las personas son bienes honestas en ese sentido. Hay que especificar más. Otro fin que no es fin último, sino fin próximo, es el bien común del Estado. Por ejemplo, un general quiere ganar una guerra con su ejército y para lograr ese bien común, no importa si uno de los militares muere, porque el militar está para la guerra y para ganar la guerra. Por eso, el todo, como dice Aristóteles, es superior a la parte, ¿sí? Por eso, como hacemos en otro video, cada ciudadano tiene que cumplir su rol dentro de la sociedad. Y entonces, la primera inclinación de la voluntad del fin es y la voluntad tiende por naturaleza al fin último y a los fines próximos. Para Tomás, el fin último es la visión beatífica, que es la contemplación del rostro de Dios en el cielo. O sea, el fin último es el bien del alma, el bien moral del alma, y los fines próximos son los bienes del resto de las potencias del alma, la verdad, la salud del cuerpo, el bien deleitable, el bien arduo, el bien de las potencias vegetativas. Por ejemplo, el bien arduo puede ser ganar una guerra, porque es difícil, o por ejemplo, todos queremos, yo ya me recibí, pero quiero conseguir un trabajo más fijo. Uno a veces tiene como fin recibirse en una carrera, tiene como fin conseguir una casa, un auto, tiene como fin terminar la escuela, tiene como fin vivir en salud. Por ejemplo, la psicología y las neurociencias actuales tienen como fin último la salud mental, pero Tomás tomaría la salud mental como un fin próximo. Todos los fines son buenos, pero son fines próximos. Ya vamos a ver qué relación tienen con este fin último, que para Tomás es la visión beatífica en el cielo, que consiste en ver el rostro de Dios. Bien, entonces, después de la primera aprehensión y abolición del fin, viene el juicio que presenta el fin como asequible. ¿Qué significa asequible? Y que yo soy capaz de conseguirlo y de lograrlo, ¿no? Seguimos en los actos referentes al fin y por tanto voluntas ut natura. Esto también se da naturalmente, y si no se da, no es porque seamos libres solamente, sino porque estamos vividos por el pecado original. Entonces, la pregunta es, ¿yo lo puedo conseguir? Por eso dice Jesús en el Evangelio: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si mi intención es mala, no va a atender bien al fin. ¿Y por qué no va a atender bien al fin? No porque sea libre únicamente, puesto que no soy libre de elegir el fin, ni soy dueño de mí mismo para elegir el fin porque tiendo al fin por naturaleza, sino porque estoy herido por el pecado original. La herida del pecado original no me permite ver bien el fin al que tiendo. Recordemos algo. Tomás no parte del drama de la existencia como los existencialistas, ni de la angustia de la elección libre, ni del no saber si esto es bueno o malo. Tomás parte desde la filosofía aristotélica y desde la cristiana, según la cual Dios que nos creó buenos y para el bien, y para que comprendamos bien que Él es el bien y que tenemos que entender a Él. Si no lo comprendemos, o si no lo queremos elegir, eso no se debe solamente a nuestra libertad para elegir el mal, sino aquí estamos vividos por el pecado original, ¿sí? Y bueno,
desde el juicio que presenta el fin como asequible, actualiza la intención del fin, que tiene que ser el fin propuesta por la recta razón práctica. No solo por la razón práctica, sino por esta razón práctica que reflexiona rectamente, ¿sí? Entonces, como conclusión a esto, tiende al fin por naturaleza, no lo elige. El fin no se elige, el fin se tiende por naturaleza y pasa solo. Nadie elige si quiere ser feliz, todos queremos ser felices. Incluso aunque a veces queramos hacer algo malo, o por ejemplo en el suicidio, nadie quiere suicidarse para ser infeliz. El suicidio implica una eliminación o un terminar con el dolor. Mi pregunta es, ¿por qué Adán y Eva entonces eligieron pecar si no estaban vendidos por el pecado original? Mi hipótesis es que Adán y Eva, aunque tenían lo que se llama gracia preternatural, todavía no eran santos ni estaban perfeccionados en el bien. ¿Por qué? Porque para eso tenían que ser probados en la virtud. Esa prueba no la pudieron pasar. Prueba que Dios quería y que era buena. Ellos no pasaron la prueba. Ese es el problema. Por eso, esa es la razón por la cual pecaron y tenían la libertad de pecar, ¿sí? Porque tenían que pasar la prueba para ser probados en la virtud, ¿sí? Pasemos a los actos referentes a los medios. Los medios, en el Tratado de los Actos Humanos, también son llamados objeto o el qué hice. Los medios no son el por qué hago algo, sino el qué hago, ¿sí? Y en Tomás, la elección activa de la voluntad que hace de los medios se llamaba voluntas ut ratio. Si bien del fin no tengo libertad para elegir, de los medios sí. Bueno, acá es donde se dice que hay libre arbitrio y que soy dueño de mis actos. Para el tomismo, no soy libre de elegir el fin, porque el fin tiene por naturaleza, pero el objeto y los medios, el qué hago, soy libre de elegirlo, porque hay muchas opciones que puedo tomar en cuenta, ¿sí? Primero está el consejo de la razón práctica. O sea, el consejo de la razón práctica es una investigación en la cual yo me pongo a discernir solo las cosas que me resultan dudosas. Sobre lo que no es dudoso no cabe ningún tipo de investigación, porque ya lo tengo claro. Entonces, si algo es una pavada o ya lo tengo claro, no tengo por qué discernirlo ni investigarlo. En cambio, si no lo tengo claro, lo investigo. Yo no me voy a poner a discernir qué pie voy a usar para caminar o cómo hacer un acorde de re o de sol o qué acorde poner en la guitarra. Ya sé cómo hacerlo, lo tengo incorporado, me sale mecánicamente. En cambio, tengo que decidir sobre, por ejemplo, qué materia voy a rendir en diciembre para recibirme. Eso lo investigo, me fijo qué me conviene. Si tengo que discernir mi vocación de casarme o ser religioso, lo investigo. Me pongo a pensar en las razones. De hecho, San Ignacio de Loyola creó un sistema en sus ejercicios espirituales para hacer un buen discernimiento de la vocación. Pero Tomás va por el lado más racional, ¿sí? Seguimos. Después, el consejo de la razón práctica actualiza el consentimiento de la voluntad. Una vez que yo lo discerní, consiento lo que discerní. Y puedo no consentirlo, puedo elegir un bien menor. ¿Hay una forma de hacer el mismo fin? Puede ser que haya más una forma de hacer el mismo fin. Yo capaz que puedo recibirme de licenciado de profesor de filosofía, rindiendo una materia ahora o rindiendo el año que viene. Rindiéndola de una forma o de otra. Puedo aprender a manejar comprándome un auto que sea un Peugeot o comprándome un Ford. O sea, hay muchos medios para hacer un fin. Ahora bien, se pueden elegir bienes menores, pero nunca se van a elegir males. Nadie elige un mal en sí mismo, generalmente. Eso porque Tomás luchaba contra el maniqueísmo. O sea, yo capaz que prefiero un bien que me deleita antes que un bien racional. Por ejemplo, si un hombre casado decide tener relaciones con una mujer que no es su esposa, elige un bien deleitable. El acto sexual y el placer del acto sexual son buenos, pero es un bien menor. ¿Por qué? Porque es un bien mucho más superior la fidelidad a su esposa, ¿sí? Y si elige ser infiel, está eligiendo quizás un bien, pero un bien menor
y por tanto pone el bien menor sobre el bien que es superior y más importante, y ese elegir ese bien menor sobre el bien superior es un acto humano malo que lo hace malo, ¿sí? Y es muy grave, ¿sí? Después viene el juicio discretivo práctico. ¿A qué se refiere? Después del consentimiento es necesario que haya un silogismo práctico. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un razonamiento que parte de dos premisas y una conclusión. El razonamiento se hace en razón del fin que busco, principalmente del fin último. Por ejemplo, yo digo, tengo que recibirme de profesor en filosofía. Segunda premisa. Si estudio todo el mes para rendir la última materia, me voy a recibir. Por tanto, tengo que estudiar un mes para recibirme. Ese es un silogismo práctico, un razonamiento, ¿sí? Y de eso viene la elección de la voluntad por un medio determinado. Una vez que comprendí cuál es el fin, puedo elegir los medios en base al fin, ¿sí? La elección de los medios es una elección activa y libre de la voluntad, y por la cual yo soy dueño de mis actos y de los medios que elijo, y por lo tanto son voluntas ut ratio, que es la elección del fin, la elección libre del fin. Recordemos otra vez, soy dueño de mis actos y mi libre arbitrio en la elección de los medios, no de los fines. Luego viene el imperio de la razón práctica. La razón práctica tiene imperio sobre las elecciones de los medios, como dijimos. Esta investigación de la que hablábamos se hace considerando las circunstancias de la situación que se me presenta, que es otro aspecto del acto moral humano. Y por el imperio de la razón práctica llegó la afirmación, por medio de un silogismo, tengo que hacer esto. Si yo ya discerní que para aprobar una materia tengo que estudiar durante un mes o 2 semanas para recibirme, entonces lo que viene después es decir, bueno, tengo que estudiar un mes. Y esta afirmación se define como una moción. Este concepto que se usa mucho en la espiritualidad, moción. Moción que mueve la voluntad, porque la voluntad es un apellido y funciona así, es movida, por eso moción, ¿sí? Recordemos algo, si hablamos de la intención. La intención es importante decir que tomamos un ejemplo del arquero con la flecha. Si el arquero apunta su flecha al blanco y dispara, esa flecha tiende al blanco. Así la intención significa tender hacia el fin, como la flecha tiende al blanco, o al que quiere disparar. Bien, y del imperio de la razón práctica es utilizado el uso activo de querer, es decir, aplicar lo ya discernido. Martín Echavarría lo dejó muy claro. La voluntad es activa en la ejecución de los medios, pero no es activa en el fin. En el fin es pasiva. El entender de los fines es un entender pasivo, ¿sí? Solo es activa en la elección de los medios. Y hay que decir algo. Respecto del apetito sensitivo, donde están las pasiones, la razón práctica y la voluntad, o sea, yo no puedo tener una autoridad despótica sobre mis pasiones, sobre mis emociones. Eso sería muy difícil controlarlas. Por eso la autoridad de la razón práctica con las pasiones, o sea, mi autoridad sobre mis pasiones es política. O sea, yo no tengo que ir a ayudarme a convencerme. ¿Por qué? Porque las pasiones no dependen solamente de mi decisión y mi libertad, sino de las disposiciones de mis órganos corporales. Y si yo tengo una tendencia a ser emocional o a llorar, o a una sensualidad, o lo que sea, tengo que ir manejándolo. No despóticamente, porque no funciona, sino políticamente, como convenciéndome, o administrándolo bien también, ¿no? Como decía, en los medios, yo soy en mí mismo, que tengo libremente para elegir los medios necesarios para lograr el fin al que tiene punto la mesa. ¿Sí? Tercer punto, consecución del fin. Ya no hablamos de tener el fin y de elegir los medios, sino lo que pasa después. Después de la ejecución del acto, del objeto, del que hice, viene lo que pasa después.
Yo, por el uso pasivo de las facultades ejecutivas, me pregunto, ¿estuvo bien lo que hice? Si llego a discernir que lo que hice estuvo bien, la voluntad, o sea, yo, descanso y disfruto de la fruición. La fruición es el disfrute o el reposo de la voluntad en el bien logrado. Si yo sabía a qué fin tendía y lo conseguí, lo disfruto. Si yo no sabía, no lo disfruto. A ver, muchas veces cuando hay una cadena de mando, los que están al mando de un general militar no saben qué quiere ser el general, y tampoco el general les dice. Por eso no pueden disfrutar bien del logro. ¿Por qué? Porque capaz que el general no le importa perder una batalla con tal de ganar la guerra. Pensemos en San Martín, capaz que, no sé si todas las batallas que tenía que pelear tenían que ser ganadas para ganar la guerra, para liberar a Latinoamérica. O por ejemplo, cuando se trabaja, hay un trabajo en relación a la dependencia. Por ahí que estás en un negocio y tienes que vender algo y no logras vender algo o lo que sea. Capaz que el dueño del negocio no tiene también como fin vender todo y vos no sabés por qué. Capaz que tu jefe ve algo que vos no ves porque tiene más experiencia y sabe cuál es el fin que busca. Y él no sabe por qué. ¿Bien? Es por eso que Tomás aconseja obedecer al que sabe más y al que tiene más experiencia. Porque cuando uno tiene un jefe, el jefe no te dice todas sus razones, porque tampoco tiene tiempo de explicar todo y uno tiene que ser obediente, porque uno confía en el criterio del jefe, ¿sí? En ese sentido, estamos haciendo un recorte de lo que es el autómano, que se puede aplicar a muchas situaciones distintas, ¿no? Pero a situaciones que tienen que ver con cualquier cosa, que Tomás define las diferentes situaciones que hay que discernir en el tratado de la prudencia. La prudencia no es mismo la prudencia de un padre de familia, que la prudencia de un general militar, que la prudencia de un rey o de un presidente, que la prudencia del dueño de una empresa que tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, si un gerente de una empresa tiene que hablar con un proveedor y lo pierde, quizás eso que parece un mal, para el dueño de una empresa es un bien, porque en realidad el jefe quizás no quiere tener ese proveedor y quiere otro, pero el dueño de la empresa no le va a decir todo a los gerentes. Quizás sea bueno perder algo para conseguir otro proveedor, pero es por eso que el gerente tiene que obedecer, porque no conoce el fin que el jefe tiene. Bien, pero sigamos. La fruición consiste en disfrutar y descansar en el fin obtenido. La fruición es parte de la actividad de la voluntad. Pongamos otro ejemplo. Si un médico tiene como fin sanar a un enfermo en una operación muy riesgosa y lo sana, qué contento y satisfecho se siente si lo llega a sanar. O sea, eso es fruición. Está satisfecho por el bien racional, el fin racional buscado. Si un profesor le quiere dar clases y logra darla bien, qué contento se siente por haberlo logrado. Fíjense, no es un bien deleitable, porque no se trata de comer un chocolate o de tener o acto sexual. Se trata de un bien racional que parte de un acto moral. Por eso es fruición y no deleite de los sentidos, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos sobre lo que son los fines próximos y el fin último, y sobre cómo los fines próximos son relativizables. Los fines próximos pueden relativizarse. Por ejemplo, es cierto que el apetito concupiscible tiende a lo deleitable y agradable, pero quizás puedo privarme de lo agradable tomando un remedio que no me gusta para buscar la salud del cuerpo, o una inyección o una operación desagradable. Bueno, por ejemplo, puede ser que tener un pie y tenerlo bien es parte de la salud del cuerpo, pero un médico puede amputar una pierna a una persona para salvarle su vida, que es un fin más importante. O por ejemplo, la salud del cuerpo es muy importante, pero un mártir puede descuidar la salud de su cuerpo, que es un fin próximo, para alcanzar el cielo, que es un fin último y más importante. Entonces fíjense cómo muchas veces los fines próximos pueden relativizarse. Esto no quiere decir que el fin justifique los medios.
Lo importante de los medios es que tiendan al fin según las circunstancias propias de esos medios. Y si se separan del fin, tampoco son buenos. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, ahora, esa afirmación que no es de Maquiavelo, que es de, se dice que es de Napoleón, no sé. Esa definición según la cual el fin justifica los medios no tiene en cuenta de que hay un fin último, que es el cielo. Y por ejemplo, si un rey es despótico, no puede poder, al ser despótico quizás está buscando un fin próximo, que es mantenerse en el poder, pero no está buscando el fin último, que es el cielo, para tomar, ¿no? Bueno, ya hablamos de una introducción, hablamos del momento de entender los fines, hablamos de la elección de los medios y hablamos del disfrutar del fin logrado. Vamos a salirnos de todo ese proceso y vamos a hacer una conclusión respecto de cuáles son o cuál es el objeto de la voluntad. La razón práctica es perfeccionada por la virtud de la prudencia para discernir lo que es bueno y lo que es malo a partir de la experiencia, ¿no? Porque la prudencia se basa en la experiencia. La voluntad, en cambio, es perfeccionada por dos virtudes: por la justicia por un lado y por la caridad por el otro. Pero ¿cuál es el objeto de la justicia? ¿Cuál es el objeto de la voluntad? La justicia tiene principalmente dos partes, aunque es un poco más compleja: la justicia general y la justicia particular. El objeto de la justicia general es el bien común. Esta justicia general reina sobre todas las demás virtudes morales, que son las cuatro que conocemos. Y el bien común es el bien común del Estado. Como dijimos en el video anterior, no es la suma de intereses particulares, porque el todo es superior a la parte y el bien común es superior al bien particular. Y siempre el bien del Estado es superior al bien de una persona o de un ciudadano. Y si una persona tiene que morir para el bien común, está bien. Y la justicia particular tiene como objeto buscar el bien del otro, de la persona particular, según el derecho natural y positivo, ya sea que lo busque el Estado, en su justicia distributiva, o lo busque yo. Fíjense cómo la justicia particular tiene como objeto al otro. Por eso Tomás tiene en cuenta este aspecto dialógico, que también tienen en cuenta filósofos dialógicos personalistas como Buber o Emmanuel Levinas. Y se busca la igualdad y la perfección del otro, no satisfacer una especie de interés egoísta del otro, ¿sí? Y la caridad es importante tenerla en cuenta porque es una virtud teologal que tiene como objeto a Dios. ¿Bien? Si bien la esperanza tiene como objeto la bienaventuranza, yo ya puedo relacionarme con Dios, que es mi fin último, a partir de esta vida. La virtud de la caridad, así como las virtudes teologales en general, consiste en una relación de amistad con Dios en la cual hay cierta reciprocidad y comunicación de amor, puesto que Él me da su gracia y yo le respondo con mi libertad, ¿sí? Libertad que es elección de los medios, pero no tendencia al fin. Mi relación con Dios es para Tomás dada por naturaleza, salvo en el caso en que esté herido por el pecado original y por eso no tienda a relacionarme con Él. O sea, es una relación de amistad y de amor con Dios, ¿no? Que puedo tener ya en un constante convivir con Dios. Y el fruto de la caridad es la paz que puedo sentir en el corazón. La paz como afecto de voluntad que descansa en Dios. Mi corazón y mi voluntad descansando en Dios son tranquilidad en el orden, porque puedo descansar eternamente en Dios a partir ya de ahora. Yo soy bien suscribirse y poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y soy canal personalista.